Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos una nueva mañana de ADN Buena Salud, programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación. El número de WhatsApp, redes sociales, en Instagram nos podés seguir, el sitio web que podés acceder con el QR que ya va a aparecer en pantalla, lo escaneás y te lleva al sitio con las últimas novedades, las últimas noticias de salud, calidad de vida y un espacio para que puedas hacer esa pregunta o propuesta de tema. En el programa de hoy vamos a tener la visita de un cardiólogo, un especialista, un electrofisiólogo, que nos va a ayudar a entender un tema que a veces nos choca mucho, la muerte súbita. Hemos visto imágenes de deportistas, de personas consideradas sanas, que quizás sin ningún diagnóstico previo cardiológico, de repente se desploman y en algunos casos lamentablemente terminan en el fallecimiento. Pero eso no es una cuestión solo del deportista, también se da en quizás personas mayores de 45 años, sin diagnóstico previo, que eran consideradas sanas y de repente tienen una muerte súbita, sea en un campo de juego o sea incluso en su cama, descansando. Pero en la gran mayoría de los casos que se da estas situaciones, hay de base alguna enfermedad cardiológica, ya sea estructural, ya sea a nivel coronario, ya sea a nivel eléctrico, que quizás no dio síntomas previos, que cursó en forma silenciosa. Entonces, ustedes saben que el objetivo principal de este programa es hacer prevención. Y sobre la muerte súbita tenemos mucho para hacer desde la prevención. Hay algunas cuestiones, hay algunos síntomas que nos pueden llegar a alertar. ¿Qué estudios tenemos que hacer en todo mayor de 40, 45 años para tratar de prevenir o identificar algún riesgo de que esto pase? Bueno, eso lo vamos a conocer en el programa de hoy. En el momento del noticiero médico vamos a analizar un nuevo trabajo científico sobre los alimentos ultraprocesados. Nos escuchaste hablar, más de la mitad de las calorías, de la energía que incorporamos a nuestra vida provienen de alimentos ultraprocesados. Este nuevo trabajo que traemos al programa de hoy relaciona ese tipo de alimentos con un aumento del riesgo de cáncer de próstata. Vamos a analizar los datos de ese estudio científico, pero quiero ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda el staff de ADN Buena Salud? Doctor Gabriel Lappman, nefrólogo cardiólogo. Muy contento y la verdad que voy a escuchar muy atentamente la entrevista porque es un tema que siempre, ¿no? La muerte súbita nos preocupa y además nos ocupa, ¿no? Hay que formarse. Y sobre el cual se puede hacer mucha prevención. Totalmente, me parece un temón. Está lo hemos hablado con el infarto y demás, esos preconceptos quizás, pero si era sano, si no tenía nada. Por eso me diste el pie, Milton, al tema de hoy. Claro, a veces nosotros pensamos que estamos muy sanos, que comemos saludable, que hacemos mucho ejercicio, que dormimos bien y después hay una discrepancia y como que, ¿no? En realidad digo, como muy saludable, así como, no quiero marcar a marca, pero dijo, me como una palta entera, que es saludable, dijo Delphi. Pero ¿es la palta entera la porción? O estoy haciendo ejercicio y solo hago aeróbico y no hago el ejercicio de fuerza que siempre dice Delphi. Entonces, esta discrepancia de ¿somos tan saludables como creemos que somos? O sea, me como una barrita. Es la percepción de la persona que estoy teniendo comportamientos saludables, pero cuando empezás a investigar o cuando indagás, claro, o cuando te sentás con el paciente en el consultorio empezás a detectar cosas que quizás no son tan saludables. Y puede ser, y además que es contraproducente. Porque a veces excedes, no, el veneno está en la dosis, excedes de algunas cosas que dicen light, o dormís de más, porque dicen que es bueno dormir, o tomas mucho café y crees que está bien, porque también hay muchos trends, ¿no? Que la gente ve en las redes sociales y termina tomándolo como propio, ¿no? Somos tan saludables como creemos. Esto en base a un trabajo científico publicado en una revista muy importante que tiene ya sus años, pero que siempre está vigente este estudio y lo vamos a analizar porque de ahí desprendemos varias cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Así es. Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo está? Todo bien, buen día para todos. Buen día. Bueno, hoy traje un tema más relacionado a lo femenino. Viste que nosotras decimos que somos cíclicas, que somos hormonales, que en realidad eso tanto hombres y mujeres...
decimos lo mismo. Nos regimos o nos regulan las hormonas, eso es muy importante. Sí. Entonces vamos a hablar de si hay alguna alimentación, algunos nutrientes y principalmente algunos hábitos que tengamos que tener en cuenta desde las infusiones, desde las horas del sueño, desde el ayuno que hacemos para mejorar la salud hormonal en mujeres y todo lo que conlleva esta salud hormonal. Que podamos estar fértiles, que podamos estar con energía, que podamos sentirnos bien, que podamos descansar bien, que podamos tener el estrés nivelado. O sea, todo eso depende de nuestras hormonas. Las hormonas son esos mensajeros químicos que le dicen, o sea, que la produce un órgano, que la produce una glándula, que le manda la señal a otro órgano cómo tiene que actuar. Esa es la función de las hormonas. Y si bien estamos hablando acá del ciclo de la mujer, el hombre también cumplen funciones fundamentales las hormonas. Un trabajo reciente nos habla que el depósito de grasa, la obesidad visceral o abdominal, tiende a generar una disminución de la testosterona, la hormona masculina. Exacto. O sea, fíjense la importancia que tiene empezar a cuidarnos y a estar mejor, tanto mujeres como hombres, para mejorar la forma en la cual nuestras hormonas actúan. Marca registrada, Marcelo Rabinovich, psicólogo, marketinero, creativo, que el gran genio de este equipo. Buah. Se dan cuenta que me hizo un dobladillo, ¿no? Que me corté el pelo, no me hicieron nada. Ah, Muy mirá. bien. ¿Listo? ¿Estoy más prolijo? Te queda Muy espectacular. Pero quiero comentar algo. Delphi. Tenés muchas admiradoras, Marca registrada. Sí. Y acá cuando nos mandan, me encanta Marca, me encanta A mí no porque me es lleva natural. No, Pero a pero mí como sí, dijo, Sí, sí. Gaby Todas dijo mis el tema de la pacientes de dosis. más 80 me Tranquila, saludan a porque. Marca. ¿Cómo? Hay que manejar el tema de la dosis, pero no. Yo quiero decir públicamente que Delphi me invitó a un café. ¿Cómo? Me invitó a un café. Ah, No, mira ¿en bien. serio? Sí. Lo Es más, le ¿Y dije. dejaste que te invite? Es ¿Está más, bien no, eso? yo le dije esto. No, espera. Yo le dije, vos comprá y yo lo pago, ¿o no? Sí, yo le dije, ni loca, o sea, perfectamente puedo invitarte a un café. Pero me sentí un poco incómodo, porque yo soy de la vieja escuela Claro, donde... No sé, obvio. ¿ustedes qué hubiesen hecho? No, yo Esto no me lo aceptan, de No, hecho no lo jamás le aceptaron. aceptaría. Bueno, yo acepté, está mal, No, pero no. porque estaba con otra cosa. Sí, está mal, está muy mal. mal. Bueno, no sé para qué lo comenté, pero yo estoy feliz porque realmente, es más, le quise dar una alegría a Está Delphi. bien, le porque hace el Delphi estaba agradecimiento público. contenta. Totalmente. Bien. Marca registrada, tema del día de hoy. Vieron que los médicos siempre hablan de cómo vivir más tiempo. Sí. ¿No? ¿Y qué dicen ustedes muchas veces? Lo que comés, la actividad física, descansar. Pero ¿qué pasa cuando los psicólogos le agregamos otra pregunta? Fundamental. Si tenés razones para querer vivir más tiempo. No es menor. El propósito. Propósito de vida. Muy bien. Hoy vamos a hablar del tema realmente cuánto influye, pero vamos a hablar científicamente cuánto influye cuando una persona tiene razones para querer vivir más tiempo. Entonces no es solamente el tema de comer bien para vivir más tiempo. La pregunta es ¿para qué? Claro. ¿Cuánto influye que uno tenga un propósito para que las cosas ocurran? Pero vamos a hablar realmente cuánto impacta en la salud tener razones para que uno quiera seguir viviendo. Si no, de verdad, para vivir sin sentido. Totalmente. Es como muy bien Eso dicho. que vos dijiste, el para qué termina construyendo el cómo. Claro. El cómo Claro. te cuidás, cómo te alimentás, qué tipo de actividad física haces. El para qué construye el cómo. Muy bien, vamos a contar esto que estás contando, qué impacto tiene en lo cotidiano, vamos a hacer algún ejercicio, ¿está bien? Vamos Ok. a terminar con esa idea de la jubilación, que hay gente que cree que una vez que se jubiló, ya no tiene sentido propósito, así que hoy realmente va a venir un programa muy interesante. Muy bueno, Propósito y Muy bien. conectividad social claves para un buen envejecimiento, para una longevidad saludable. Pero como cada mañana, ¿qué hacemos? Activamos nuestras supuesto. neuronas, pensamos con los desafíos de pensamiento lateral que nos propone Marca Registrada. La verdad, va a ser todo un desafío importante, pues con cuchillos. Con cuchillos, la producción dijo, che, pero ojo con el filo. Quédate tranquilo, acá no va a haber ningún accidente. Para los que están del otro lado de la tele, les quiero proponer lo siguiente y a mis compañeros les va a hacer el mismo desafío. ¿Cómo logran ustedes Sí. sostener en el aire Aire. un vaso, ¿sí? Con 3 cuchillos. Tengo 3 cuchillos. Pará, pero No es el aire, apoyado sobre... apoyado puede sobre- estar, No, lo que ustedes quieran, pero yo tengo que No está en el lograr aire. que esto esté... O sea, vos decís construir con los cuchillos algo que le ¿Tiene que dé estar en Una el red. medio? ¿eh? ¿Tiene que estar en el medio? Y conviene, qué sé yo, lo que vos Y quieras. Lo metele en cierto diagonal. es que yo tengo que tratar de que esto no esté, obviamente, apoyado, esté en el aire. Y lo que vos tenés son 3 vasos, 3 cuchillos. Y armá una red con los 3 cuchillos, a ver. Primero, Una red. Y sí. ¿puedo hacer algo? Y bueno, A ver, da mientras- vuelta a los vasos. doy vuelta a los vasos. Sí. ¿Todos? Sí, juntalos. No, pero ponelo cerca.
¿Así? No, que estén, que se... Que usen la red, que se toquen todos. Que se toquen y lo apoyás, juntalos ahí está. y sobre el medio apoyás... No, pero yo dije en el aire, Milton, acá está apoyado sobre los vasos. Claro, mal. La idea es que no tienes que estar apoyado sobre los vasos. ¿Está bien? Pero Bocho, Delphi. A ver. Milton no pasó el psicotécnico. No, A ver. Eso, Vos yo dijiste que decía no esté eso. apoyado pero sobre poné la los otros, mesa. dale soporte. No, porque si pero lo ahí va a pongo estar así apoyado. queda en el aire. Ay, No, pero metés los tres juntos, pero sí. un poquito más cerca, porque Ahí, se van a y se caer. acerca ese. Igual va a estar sostenido. Ay, cuidado. Cuidado. Ahí está. Tiene que Ahí, tener, ahí y está. ahí en el centro. Ahí en el centro. Chan. Ahí. A ver, No, Delphi. pará. Este va así. Bueno. A ver. Ahí. Ayuda a la marca ¿Puedo registrada. juntar A ver, que podés se- ayudarla. Dale que se Podés termina. ayudarla, sí, dale. No, lo Ayudala, junto un vamos a poquito construir más. el soporte para el vaso. Ahí va. No, pero tiene que estar. Está Ahí. perfecto. Ahí Aplauso. está. Muy bien. Era eso, Aclará pero despacito. pará. Era eso, marca. Yo hace como 18 programas me dicen, hacelo, y yo practiqué hasta hace un rato, ¿Y se te caía? y bueno, se me cayó un Qué poquito. grande, Muy Delphi. bien, cuidado, no muevas la mesa. No muevas nada. Sin Déjenlo mover ahí. nada. Gané. Delphi, Sin, no quiero más sin que me mover invites nada. el café. No Me quiero voy a más saludar café. a nuestro invitado del día de hoy, el No lo puedo doctor creer. Augusto Atienza, cardiólogo, para hablar de este tema tan importante, la muerte súbita, sobre la cual podemos hacer mucha prevención. Gracias, Augusto, por tu visita. Augusto es jefe, además, del Laboratorio de Electrofisiología y Arritmias del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. ¿Es así? ¿La muerte súbita aparece generalmente en personas que eran consideradas sanas, pero en el fondo hay algunos trastornos cardiológicos? Bueno, por la definición. Primero agradecerte la invitación y la posibilidad de acceder a tanta gente y en todo el país, cosa que es una oportunidad extraordinaria. Y después, por su propia definición, la muerte súbita es así, ¿no? Para entender de qué estamos hablando, hablamos de una muerte natural e inesperada que ocurre dentro de la hora del inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, el caso típico tan conmocionante del jugador de fútbol, que se desploma en la cancha pero esto está pasando todo el tiempo alrededor nuestro, ¿no? En el club, en el colegio, en cualquier lugar de la ciudad lo estamos viendo y bueno, tiene que ver con que lo subyacente es la aparición de una arritmia capaz de hacer que el corazón se detenga, ¿no? El fenómeno subyacente es una arritmia ventricular, la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que puede hacer que el corazón se detenga. Y esto a veces da aviso y a veces no. O sea, hablamos de que es inesperado, que aparece y realmente termina generando mucho fallecimiento. ¿Qué cantidad de casos se sabe que terminan falleciendo por muerte súbita? Hay estadísticas, ¿no? Sobre eso. La prevalencia es entre 1 y 2 por cada 1000 personas año, ¿no? O sea que si hacemos una aproximación, o sea, está estimada en el caso de la Argentina que son al menos 40.000 muertes por año. 40.000 muertes por año. Y decíamos, no da síntomas, no da avisos, pero se podrían haber detectado, digo, quizás sin síntomas, con algún tipo de estudio previo, haciendo algún tipo de prevención, ¿nos permite identificar alguna predisposición a desarrollarla? Hay, porque, digamos, no es casual que vayamos viendo cada vez más, tiene que ver con el envejecimiento de la población, ¿no? Y eso tiene que ver con la prevención, o sea, con la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. Son más comunes con la edad y la muerte súbita también va aumentando, entonces la premisa es que el 80% de las veces la causa subyacente es una enfermedad cardíaca coronaria, ¿no? Entonces, una enfermedad que el paciente no siempre se manifestó previamente con síntomas típicos como el dolor de pecho. Si vos haces una estadística sobre los pacientes reanimados, recuperados, y haces un interrogatorio fino, dirigido, muchos te cuentan que en las semanas previas a presentar el episodio, habían notado algún síntoma al cual no le habían dado importancia, alguna molestia en el pecho, alguna falta de aire, pero otras veces no es así, al menos el 50% de la enfermedad coronaria debuta con un infarto o directamente con una arritmia grave como estas que genera la parada cardíaca. Hablamos mucho en el programa de la enfermedad coronaria, con lo cual tratamos de siempre incentivar las medidas de prevención, el conocer los factores de riesgo, pero pensando en la muerte súbita, hablamos una gran proporción que quizás tiene subyacente la enfermedad coronaria, yéndome a otras cuestiones que quizás no hemos hablado tanto en el programa,
como alteraciones eléctricas que pueden predisponer o alteraciones, de la estructura del corazón, un corazón quizás más agrandado, un corazón que no funcione tan bien. Puntualmente ahí, ¿también terminan generando un impacto en muerte súbita? También es importante, habíamos dicho que el 80% de la enfermedad coronaria, el otro 20%, un 15% tiene alguna alteración estructural, digamos, no conocida del corazón. Por ejemplo, la más común es la miocardiopatía hipertrófica, en el cual genéticamente hay un aumento del espesor de las paredes del ventrículo izquierdo y eso predispone a la aparición de arritmia. Esta es la causa más común en los deportistas de alta competencia, ¿no? Y en nuestro país, fundamental, la enfermedad inflamatoria del corazón y principalmente la miocardiopatía chagásica es fundamental. O sea, en toda Latinoamérica y acá, la muerte súbita es la principal forma de muerte en los adultos chagásicos con cardiopatía chagásica crónica. Entonces acá es muy relevante cuando se tiene la serología. Recordemos que no todos los pacientes que tienen serología para Chagas tienen cardiopatía, aproximadamente un tercio es los que desarrollan enfermedad cardíaca, pero en ellos va a ser muy importante estar atento a la búsqueda de la arritmia y la prevención porque es una causa muy habitual. Y después hay un porcentaje menor, un 5%, ¿no? O sea, un 15% era enfermedad inflamatoria, no solo el Chagas, sino otras miocarditis, enfermedades inflamatorias del corazón como vimos con el COVID, pero hay un 5% en el cual el trastorno eléctrico es primario, es decir, no hay ninguna alteración estructural. Si nosotros hiciéramos un estudio del corazón estructural, un ecodoppler, un ecocardiograma, veríamos que el corazón se mueve y está sano. Sin embargo, eléctricamente está predispuesto a tenerlo, se llaman canalopatías, son alteraciones de los canales que están en la membrana de la célula y que generan inestabilidad eléctrica y la posibilidad de generar arritmias graves y muerte súbita. Ahí aparece, no sé, el QT prolongado, por ejemplo, está dentro de los eso. Pediátricos, Y síndrome de Brugada. Son alteraciones que, bueno, cada una tiene sus características. Algunos son de muerte nocturna, otros son de muerte asociada al ejercicio. Y en esos casos, Sí. ¿tiene o influye los antecedentes familiares? Son muy relevantes. O sea, generalmente hay algún dato de antecedente familiar, digamos. Hoy daba clase a los alumnos y les decía la importancia de averiguar esos antecedentes en la familia, y el otro dato ahí puede surgir en el electro. En el electro de dos derivación, el electro común que se puede hacer en cualquier sala y que a veces se hace en un apto físico o en un prequirúrgico, y donde salta algún dato característico del electro que nos dice, bueno, acá hay un QT prolongado, hay un síndrome de Brugada, alguna alteración eléctrica que lo puede predisponer, ¿no? Y que por Qué ahí importante esto que estás marcando, ¿no? El apto físico, porque muchas veces lo vemos que las personas tratan de evitarlo. Quizás tienen que presentarlo en el gimnasio, tienen que presentarlo en el colegio y tienen algún amigo médico. ¿Me firmás esto? O es algo que nunca lo presentan. Y la importancia que tiene para hacer diagnóstico y prevención. Entonces, transmitirle a la gente que nos está viendo la importancia de esos controles, o si tienen estos antecedentes familiares, ¿cuándo hacerlos? ¿Cuándo hacer esos chequeos que implican a la parte cardiológica? Bueno, digamos, revisar al paciente y hacer un electro es lo básico de un apto físico, y sabemos que se hace en muchos clubes, es algo que está inherente y que es importante hacerlo. Cualquiera que hace actividad física, aunque no sea competitiva, digamos, tiene que ver a su médico y su médico lo tiene que revisar y hacerle al menos un electro y eventualmente una ergometría, que es la prueba de esfuerzo en la cinta o en la bicicleta. Los pacientes que hacen actividad competitiva se agregan algunas cosas, ahí hay que sumar el ecodoppler cardíaco, por esto que te decía, porque a veces hay alteraciones estructurales que no llegás a visualizar, tenés que ver estructuralmente cómo está el músculo y puedes hacer diagnóstico. Y bueno, eso es más relevante a medida que aumenta la edad, o sea, cualquier paciente mayor de 35 años que hace actividad física ineludiblemente tiene que hacerlo con cierta periodicidad y por encima de los 45 años más, y si es intensa más, ¿no? O sea que por lo menos una vez al año cuando estamos por encima de esa edad. Hacemos el control, tenemos algún diagnóstico de alguna enfermedad coronaria de base, tenemos el diagnóstico de alguna enfermedad estructural o eléctrica que se detectaron en estos controles, que la gente nos hizo caso y fue al médico y la vio, pero tiene ese resultado de que hay algo de base. Ahí, ¿qué se puede hacer en cuanto al tratamiento para
llevar un poco de tranquilidad y mostrar que con el tratamiento adecuado se puede evitar y reducir esta cantidad de muertes que se producen a partir de la muerte súbita. Digamos, lo que habíamos hablado, si el 80% se ve enfermedad coronaria, todo lo que sea prevención de muerte súbita, que hablan frecuentemente en el programa, como decías, o sea, la alimentación saludable, la prevención con los factores de riesgo, el no fumar, el hacer actividad física, todo esto que promueve la salud cardiovascular hace que sea menos probable la enfermedad coronaria y una de las manifestaciones que es esta, ¿no? Entonces, haciendo prevención primariamente ya podemos, si ya tenemos enfermedad coronaria conocida, el paciente ya tuvo un infarto o tiene un stent puesto, bueno, ahí hay otros marcadores que nos dicen si el paciente tiene un riesgo especial de hacer, por ejemplo, en un Holter o en una ergometría que haga arritmias potencialmente graves, ya nos ponen en la alerta. Y haremos tratamiento preventivo con medicación y eventualmente con un aparato, ¿no? Hay aparatos marcapasos especiales que se llaman cardiodesfibriladores implantables que son capaces de detectar episodios como estos de arritmia grave y darle una descarga. Pero, digamos, eso es para casos ya muy seleccionados de pacientes, ¿no? Por ahí sería importante que repasemos cómo hacerlo en la población general, ¿no? Lo que es la prevención de la muerte súbita por la población general, porque, digamos, en millones de personas no podemos hacer a todos estudios. Entonces, en los pacientes más jóvenes, lo que tenemos que tener presente es que la prevención pasa por la posibilidad de que todos, de alguna manera, estemos preparados para iniciar las maniobras de reanimación básica. Eso es fundamental. Nosotros estamos en el cierre de la entrevista del día de hoy, pero es para desarrollarlo. O sea, poder conocer las maniobras básicas de RCP son fundamentales, ¿no? Y también invitar a la gente a que se forme, ¿no? A cualquiera. No necesita ser profesional de la salud para saber hacer RCP. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo primero es que, digamos, hay que tener muy claro que cada minuto que pasa, desde que el paciente se desploma y cae, disminuye 10% la posibilidad por cada minuto de que ese paciente se recupere y quede sin secuela. O sea que al cabo de 10 minutos es prácticamente, digamos, imposible lograr una reanimación efectiva y con el paciente sin secuelas graves, ¿no? Entonces, cuanto antes comencemos y cuanto antes se logre desfibrilar, va a ser más efectivo. Y esto es, ante un paciente que ocurre esto, que se desploma, lo primero, ver si responde, chequear si está respirando, ver si es posible, si tiene pulso, que lo podemos tocar en el cuello, dar alerta, avisar al sistema de emergencia para que alguien se ocupe de traer un desfibrilador y luego comenzar las maniobras de reanimación que parecen muy difíciles, pero cuando uno las practica, cuando uno las ve, va a ver que son bastante sencillas. Y básicamente la compresión torácica tiene que ser rápida, de 100 a 120 veces por minuto, con los codos extendidos y en la zona del esternón, ¿no? Hay que iniciar la reanimación porque eso asegura una perfusión al cerebro, una llegada de oxígeno al cerebro suficiente como para darnos tiempo hasta que se pueda aplicar el desfibrilador y eso interrumpa la arritmia grave que está deteniendo el corazón. Hay desfibriladores que son automáticos, que no necesitan, que tienen una voz que te va diciendo cómo hacerlo. Vos conectás al paciente que está inconsciente, te dice que te alejes y detecta ritmo y le da la descarga, ¿no? Los DEA. Importante también de generar a las instituciones, empezar a que sean cardioseguras y que puedan contar con desfibriladores. Son herramientas junto con el RCP que terminan salvando vidas. Muchas gracias por tu visita, por Augusto. favor, un gusto. El doctor Augusto Atienza, cardiólogo, jefe de laboratorio de electrofisiología y arritmias del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Mientras ustedes se siguen comunicando con nuestro WhatsApp, con nuestras redes sociales, dejando su propuesta de tema, su pregunta, nos metemos ya con la noticia del día y este trabajo que nos habla que los alimentos ultraprocesados estarían relacionados con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Un nuevo estudio publicado en el American Journal of Medicine encontró una asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y un mayor riesgo de cáncer de próstata. Los investigadores analizaron a más de 17.000 hombres y observaron que quienes consumían más ultraprocesados tenían entre un 24 y un 34% más de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entre estos productos se encuentran snacks, cereales azucarados, comidas listas para consumir y carnes procesadas. Los especialistas aclaran que el estudio no demuestra que estos alimentos causen cáncer, pero refuerza la importancia de priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados como parte de una alimentación saludable. ¿Qué estudio
tan importante, más de 17.000 hombres, Tremendo, ¿eh? 20 años de Fuertísimo. seguimiento, Gaby. Y nosotros hablamos, la mitad de la energía proviene de este tipo de alimentos ultraprocesados. En el trabajo hablan que incluso más de la pero mitad. Aparte la debilidad que te genera comer todo el tiempo ultraprocesados. En realidad son tóxicos que todo el día vamos incorporando y no sabemos ni lo que tienen, ¿no, Milton? Porque vamos a ser concretos. Galletitas, bizcochitos, qué jugo, qué lo otro. Y por eso estamos viendo también esto del cáncer de próstata. Vos tenelo en cuenta si sos hombre de más de 50 años, hacerte el tacto rectal, PSA, buscar, ir a la búsqueda precoz de esta patología, pero también estamos viendo cánceres en gente joven. ¿Por qué? Porque la exposición, a diferencia de los baby boomers, es muy precoz a los ultraprocesados. Este trabajo no nos hace inferir una relación causal, es decir, aquellos que consumen ultraprocesados van a desarrollar. No, pero sí que hay una asociación, porque estamos hablando de 20 años de seguimiento, 17.000 personas, y aquellos que tenían una mayor ingesta de ultraprocesados tenían 30% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. ¿Qué nos tiene que decir? Que si vos tenés de base este tipo de alimentación, tratar de ir a una alimentación real. Y si la sostenés, hacer los estudios de diagnóstico, porque acá es clave la detección precoz. Más si la detección precoz salva vidas. Si tenés antecedentes familiares de cáncer de próstata, padre, abuelo, acordate de que esta alimentación predispone, y siempre hablamos de la epigenética, Milton. ¿Qué quiere decir? Que los genes se activan y desactivan de acuerdo al ambiente. Entonces, si ya sabés que este dato es preponderante y tu dieta es 50, 60% de paquetes y ultraprocesados, bueno, disminuílo, andá a la alimentación mediterránea, porque ya te es antecedente de tu abuelo, de tu padre, y obviamente el gen está, si lo vas a activar, probablemente sea a través de los hábitos de vida. Y hay que vencer la barrera esa del miedo, del pudor, total, que a veces se da en los estudios diagnósticos que hay que hacer para la detección del cáncer de próstata. El tacto rectal es algo que hay que pasar, y hay que vencer esa barrera de miedo, de pudor, porque realmente a partir de la detección cambia totalmente el pronóstico, ¿no? Es un cáncer que a partir del tratamiento se puede tratar y curar. Por eso es tan importante hacer diagnóstico precoz. Gaby, tenemos que hacer un breve corte. Ningún problema. Y enseguida volvemos y seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista, con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestro número de WhatsApp, en redes sociales, accediendo a nuestro sitio web desde el QR que está en pantalla. Escaneás, vas a nuestro sitio, ahí tenés noticias, las últimas novedades, muchas de ellas que tratamos en el programa están publicadas en el portal, y además hay un espacio para tu propuesta de tema o tu pregunta. Te adelantamos con la Nutri que íbamos a hablar de las hormonas femeninas, del ciclo femenino, esos cambios de estado de ánimo. ¿Tienen algún impacto a nivel de la comida? ¿Podemos hacer algo desde la alimentación para mejorar nuestro estado de ánimo a nivel general? ¿Podemos modular cómo actúan esos comunicadores químicos, las hormonas sexuales femeninas? La respuesta la tiene la Nutri. Bueno, como todo es multifactorial, así que no solo vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de nutrientes y también vamos a hablar de hábitos. Pero si estás del otro lado y te sentís identificado con signos, síntomas, por ejemplo, todo el tiempo cansado, terminás de comer y seguís cansado, ciclos irregulares, caída del pelo, uñas frágiles, este cansancio extremo constantemente, falta de fuerza, bueno, todo esto pueden ser dificultad para descansar bien. Todo esto pueden ser alarmas del cuerpo que hay una desregulación hormonal, ¿sí? Y esto es más allá de las mujeres, más allá de la edad fértil. Todas necesitamos, obviamente, que nuestro cuerpo funcione, y lo que ayuda a que el cuerpo funcione son las hormonas, en hombres, en mujeres, y principalmente en mujeres también en edad fértil, que va a ser clave para que esto se esté dando. Así que vamos a hablar de cómo vamos a tener que componer estos platos, qué nutrientes no pueden faltar. Y después vamos a hablar de hábitos, porque uno a veces está enfocado en la comida, pero yo puedo comer perfecto, toda la proteína, no, y no estoy descansando bien, tampoco se va a dar. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Influyen en todo las hormonas, desde nuestra energía, nuestro deseo, hasta en el apetito. Total. Cada vez
lo vemos más y cada vez se trabaja más sobre distintas hormonas. Esto que escuchan los GLP-1, el HIP, son hormonas. Todo. Estado de leptina, ánimo. la grelina. Mira, la leptina es generada por la grasa. Total. El depósito de grasa es lo que genera la leptina, que es una hormona que le dice a tu cerebro, che, hasta acá no comas más, suficiente. O la grelina, que por el contrario, que la genera el estómago, que le dice seguí comiendo. Lo mismo pasa con la GLP-1, lo mismo pasa con el HIP. Y después con las hormonas sexuales. Total. Lo vimos, más depósito de grasa, menos testosterona en el hombre, o sea, menos deseo, menos fuerza, menos construcción de músculo. Sí, y también pasa con las hormonas que ayudan a regular nuestro estado de ánimo, nuestro estrés. Por eso digo, influyen en todo. Así que va a ser muy importante tener en cuenta esto de qué alimentos priorizar, qué nutrientes y qué hábitos para poder estar regulados. Veamos en placa qué alimentos, cómo influyen lo que comemos a la generación de nuestras hormonas. Vemos en placa y entonces, ¿qué comer para tus hormonas? Nutrientes claves que tenés que incorporar, proteínas, que las vamos a encontrar en huevo, pescado, carnes, lácteos, legumbres, grasas saludables, palta, frutos secos, aceite de oliva, pescado, más fibra en tu alimentación, en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales. Omega 3, un nutriente clave para incorporar, que lo vamos a encontrar en el pescado fresco de aguas profundas, en el pescado azul fundamentalmente, y micronutrientes que son claves, minerales, hierro, cromo, nutrientes antiinflamatorios como la serrapeptasa, más minerales como magnesio, selenio, vitaminas también que tienen un rol importante, la D, te agrego la vitamina B o de familias de la vitamina B que seguramente vamos a desarrollar. En definitiva, no existe una dieta hormonal, una dieta para las hormonas únicas. Lo que estamos necesitando siempre cuando hablamos de hormonas, cuando hablamos de salud en general, es una alimentación completa, equilibrada y suficiente. Totalmente. Mira, acá te traje ejemplos de cómo componer con estos nutrientes que leemos cosas, quizás muchas palabras, muchos nombres, pero simple a lo llano para regular esto. Y vamos a hablar un poco por qué. A ver, por ejemplo. En definitiva, para tener una alimentación completa a nivel general, para estar bien. Totalmente. Después cada caso en particular, obviamente, vas a personalizar, pero a nivel general, como norma, deberíamos incorporar los 3 macronutrientes y fibra. Y fibra y grasas, exacto. Pero a ver, por ejemplo, acá, simple, todo eso que nombramos lo tenemos en una tostada de pan integral, en un huevo con la yema, no le saquen la yema al huevo porque acá está uno de los nutrientes también más importantes que van a ayudar, más allá del cerebro y a nivel cognitivo, a la regulación de hormonas que lo tenemos en la yema, que son grasas que el cuerpo usa, palta, también una grasa saludable, queso para proporcionar, digamos, la proteína y podamos sumar cherries, color, fibra. A ver, esto es clave porque sin el hidrato de carbono complejo, el cuerpo le va a faltar energía y imagínate que no va a poder funcionar bien si va a estar en un ahorro energético. ¿Cómo va a tener todas las funciones tan importantes o mismo para la fertilidad? ¿Cómo se va a ocupar de eso si le falta energía? Se pone a reservar. Entonces, clave el hidrato de carbono complejo. Eso de las dietas bajas en hidratos para, sobre todo, la edad fértil de la mujer, es un error. No demonizar alimentos, no demonizar nutrientes, no excluirlos de tu alimentación porque empezás a tener una alimentación deficiente y empezás a tener errores a nivel de la comunicación que generan las hormonas, errores en cómo uno reacciona ante determinados desgastes que tiene tu organismo, cómo detoxificás. De todo dependés de una alimentación completa que te aporte realmente los 3 macronutrientes. Sí, por otro lado, que la proteína, ya sé que hablamos un montón de veces de la importancia que tiene a nivel sistémico, pero principalmente acá que estamos hablando de hormonas, la proteína es la encargada de generar las hormonas. O sea, si era una buena base de proteína en todas las comidas, acá te la agregué en las 4 comidas, hice un ejemplo como de un día entero, tiene que haber proteína para ayudar a generar hormonas. Ya vimos el desayuno que puede ser para la merienda, veamos la merienda que puede ser para el desayuno también. Para eso, yogur griego, fuente de proteína, tenemos granola, que es una avena, que es un hidrato complejo, y frutos secos para las grasas saludables y fruta para la fibra. De nuevo, acá lo completamos con micronutrientes también. Veamos almuerzo y cena, que también son intercambiables. Exacto, Dale. vamos a tener todo. En el salmón tenemos grasa saludable, fuente de proteína y omega 3. Y acá vamos a tener en el choclo, es un hidrato de carbono muy bueno, con mucha fibra, así que sumen choclo. Y acá verduras para lo que es fibra y vegetales. Y acá tenemos también un mix espectacular, tenemos carne de vaca, tenemos legumbres o papa para los hidratos con fibra y ensalada también para sumar colores. Un chorrito de aceite de oliva le pondría a esa ensalada. La importancia de generar platos completos. Exacto, completos.
y esto que siempre marcás, ¿no? Que yo me quedo porque me parece es algo fácil. La proteína que tiene que estar en todas las comidas del día, cuando lo hacemos en un plato, en un almuerzo, una cena, está bueno que ocupe la mitad del plato. Sí, y fíjate que son platos saludables, pero abundantes. O sea, no hay que quedarnos con hambre y no hay que ir a dietas restrictivas. Sobre todo, obviamente cada uno depende del objetivo, pero la realidad es que nuestro cuerpo necesita nutrientes. Cuando yo hago una dieta restrictiva, le estoy sacando en parte nutrientes válidos para también la salud hormonal. Empezar a darle densidad calórica, o sea, alimentos que quizás con poco ocupan volumen, pero nos dan además muchos nutrientes. Y hacen trabajar a nuestro cuerpo, porque son nutrientes que metabólicamente son activos. Las grasas, la yema del huevo, sobre todo la proteína, la pones a trabajar. Entonces eso también, voy a decirlo, quema en reposo calorías, o sea que es importante. Veamos más hábitos que influyen en nuestras hormonas, lo vemos en Placa y desarrollamos con la Nutri Delphi Zimmerman. Hormonas no es solamente alimentación, es comer suficiente y con buena calidad nutricional, es entrenar la fuerza y mantener masa muscular, es el buen descanso, es dormir y respetar nuestros ritmos, es comer hidratos de carbono complejos, no demonizar y no excluir alimentos de nuestra dieta. Y la suplementación basada en evidencia. Hemos hablado mucho del aporte de metacitol a nivel hormonal. Lo hemos visto en lo que es el cuadro del síndrome ovárico metabólico poliendocrino, hoy en día sí, antiguamente denominado como síndrome ovárico poliquístico, que es la endocrinopatía más frecuente en mujeres de edad fértil y cómo se ven beneficiadas con el aporte de metacitol, no solo en regular su ciclo, sino en el control de los síntomas asociados al exceso de andrógenos, de hormonas masculinas, la vellosidad, el acné. Chicas generalmente que tienen esta característica de mucho acné, más allá de los tratamientos dermatológicos, hay que revisar cuál es la situación hormonal y el aporte de metacitol hoy en día es una herramienta que ha mostrado muy buenos resultados en el control de todos estos síntomas asociados a este síndrome ovárico. Y además, no solo a lo que es lo derivado del aumento de hormonas masculinas que se tiende a dar en estos cuadros, sino también en el manejo y el control de la resistencia a la insulina, que está muy presente en esos cuadros y no solo una característica de las chicas de edad fértil, también durante la menopausia, cuando bajan las hormonas femeninas después de la menopausia, aparece mucha resistencia a la insulina y poder controlarlo con el agregado de metacitol es una herramienta que ayuda y mucho. Sí, por eso también me quedo con dos cosas que viene esa placa. Por un lado, lo que decía la actividad de fuerza, que ya sé que también varias veces lo mencioné, pero específicamente cuando hablemos de desregulación de hormonas y una hormona importantísima para también la salud y el control de la composición corporal, que es la insulina, bueno, la actividad de fuerza, tener más músculo, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Por eso me parece clave y tiene que estar como parte de estos tratamientos o estos planes de salud hormonal. Y por otro lado, el metacitol, que es este nutriente de dechiroinositol con otros activos que también vamos a ver, que ayudan también a esto, a la sensibilización de la insulina, que van a ser claves para después poder regular todas nuestras hormonas y nuestro ciclo, pero además también ayudar a mantener un peso corporal saludable, que es clave para una salud y evitar enfermedades. Entonces todo esto viene un poco de la mano a esto de que funcione bien nuestro organismo. Sí, en la menopausia vemos que cada vez cuesta más encontrar ese peso corporal saludable, disminuir los niveles de grasa corporal, que sabemos que es el principal factor de riesgo inflamatorio que hay y que durante la menopausia aumenta muchísimo el riesgo del evento cardiovascular. Por eso es importante poder controlarlo y tener una herramienta que se suma a la alimentación, que se suma a la actividad física, a partir de la suplementación basada en evidencia con el aporte de metacitol, ayuda a encontrar ese resultado de forma más efectiva, que todo lo que estás haciendo realmente se traduzca en resultados. Sí, se complementa esto y nosotros tenemos el metacitol mujer, que quizás va más orientado a esto de la salud femenina, sobre todo en edad fértil o cuando hay un síndrome ovario poliquístico, pero también existe y se encuentra en farmacias el metacitol RI. RI es de resistencia a la insulina y no solo que es este componente inositoles, sino que viste que al principio habíamos hablado de otros nutrientes también que sumaban un montón a mejorar el estado inflamatorio y a mejorar esto de la resistencia a la insulina y el sobrepeso, que eran la serrapeptasa porque baja la inflamación, el selenio que es clave para el metabolismo y el cromo que ayuda mucho a evitar también los antojos y el picoteo constante, junto a hidratos de carbono complejo
complejo, el cromo nos va a ayudar a bajar un poco también la ansiedad por lo dulce, que es clave para la composición corporal saludable. El Metacitol RI no es solo algo exclusivo para la mujer, sino también lo hemos visto en trabajos realizados en hombres, mostrando muy buenos resultados en el control de la grasa corporal. Así que es una herramienta para ayudar a las bases, que siempre tienen que ser esa alimentación personalizada y la actividad física. Vamos a la mesa con los compañeros para hablar de este tema, que quiero que participes, Delphi, también, que nos propone el doctor Gabriel Lapman, sobre esa, a veces, percepción que tienen los pacientes de que están haciendo algo más de lo que realmente hacen, o se creen más saludables de lo que realmente son. Estos son datos que surgen de un viejo estudio científico publicado en una de las revistas más prestigiosas, que es el New England. Ahí está, avala la placa verde de este estudio. Ahí está. Que fue, vos fíjate, del 92 es. 92, por eso. Discrepancia entre la ingesta calórica y el ejercicio declarados por los propios pacientes y los valores reales en personas con obesidad. Claro. O sea, pacientes que tenían obesidad, que creían o creen estar haciendo el plan alimentario de acuerdo a las recomendaciones que le daba probablemente su nutricionista o su médico, o incluso la actividad física, que sostenían que hacían más de lo que realmente hacían cuando empezabas a medir. Sí, no, y aparte suele haber como esta discordancia, como a veces dice Delphi, con las porciones, quizás de lo saludable. No sé, quizás Delphi dice el arroz integral es saludable, y bueno, quizás se comen el arroz más lo que quedó y todo lo otro, y ahí empieza, bueno, pero si es saludable, o esto de lo light, ¿no? Como galletas de arroz, y terminan comiendo quizás 10 galletas de arroz y hubiese sido preferible comer una buena porción de pan de buena calidad, como dice Delfina. Entonces, la clave está en que la gente a veces toma un concepto y después esa discrepancia que hace en la sugestividad, ¿no? Sí. Subjetivo, ahí hace... Pero vos fíjate, mirá, o sea, nosotros no hablamos de calorías, sí, ¿no? que es la energía que nos da los alimentos que consumimos. En este trabajo nos marcaban que la gente, si tenía que poner un número, ponía la mitad de las calorías que realmente ingería. Claro. Incorporaba 1000, ponía 500. Claro, o sea, bueno, eso pasa, ¿eh? No, y aparte, ¿no? Esos momentos que tienen algún tipo de hambre emocional, ¿no? En la que, bueno, esto no cuenta, o tenés alguna reunión. Así que bueno, ahora vamos a ver algunos puntos, ¿te parece, Mil? O sea, lo primero es esto, ¿no? Una cosa es lo que creemos hacer y otra lo que realmente hacemos, sí. Y el ejemplo clave o claro está en la comida. Yo, una herramienta que utilizo mucho, que para mí es muy útil porque es el tema del registro alimentario, que no lo hago siempre, pero la primera vez posiblemente porque uno a veces le baja toda una teoría. ¿Con fotos? Con fotos y con papel. Eso hago un grupo generalmente con el paciente de WhatsApp entre nosotros dos le pido que me mande ahí. Pero ¿por qué es esto? No es para obsesionar, pero es verdad que yo le bajo toda una teoría. Que para mí quizás es muy simple, porque bueno, yo tuve 7 años o vivo hablando de esto. Pero quizás la persona de esa teoría registra lo que puede o lo que puede aplicar. Entonces, para después bajar esa teoría en su práctica, el registro alimentario está buenísimo para poder evaluar y reacomodar el plan a lo que está haciendo esa persona. Muy bueno el registro. Totalmente. Lo segundo, o sea, no es solo focalizar en el peso. Obvio. Porque... No, y eso ya lo vimos con la circunferencia de cintura, con la grasa corporal. O sea, podés tener normopeso y podés tener aumento de grasa corporal y también, ¿no? Ver la relación entre el peso, ¿no? Y hay gente que se pesa, por ejemplo, después del fin de semana, que come quizás un asado, como que distorsiona un poco todo, y eso no es peso, es sodio con agua. Entonces también a tener en cuenta los momentos. Y el resto de los factores, o sea, preguntarte si conocés los valores de tensión arterial, que está todo muy relacionado a cómo, de glucemia, de colesterol, cuán saludable sos, exactamente, los niveles de colesterol. ¿Te hiciste el chequeo, el análisis anual? Ahí está, mirá, los datos? Yo como bastante sano, puede ser una percepción engañosa. Y esto mismo, y cada vez los trabajos, y también lo que no incluye en ese registro alimentario que dijo Delphi, porque quizás entre la cena que te mostró en la foto y antes de comer quizás picó una galletita, después que agarró una papa frita, que el hijo estaba con esto, que dejó comida, no entra todo. Y lo hablamos ahí con la comida, pero también pasa lo mismo con la actividad física. Exacto. A veces hay una presión, sí, yo soy activo, y empezás a repasar y quizás tiene un trabajo sedentario, no 2000 pasos por día. Es decir, uno corre y dice, bueno, ya está, si corrí,
ahora Claro. tenemos la media luna, ¿por qué? Porque supuestamente gasté lo que tengo que gastar y uno tiene esa fantasía de que, bueno, Claro, mucha De gente que dice, alcanza con el ¿cómo esto? gimnasio? Y claro, y voy a quemar el gimnasio que comí. Eso Tal cual. se ve mucho en las redes sociales. Eso no va, ¿no? Eh, Para mí no, depende. pero- No, pero no como, a ver, sí que es verdad que parte de nuestra alimentación está lo social, el tema es que uno hace ejercicio porque después está muy sentado, no es que tiene que después contrarrestar con Totalmente. lo que come, porque tampoco está bueno el hábito. Para mí, otra cosa que pasa también es el vínculo con la comida Claro. que tiene la persona. Ahí Y está. eso del picoteo es otra cosa clave, porque yo siempre digo, no voy a juzgar a mí, o sea, no me importa, yo no voy a dar una calificación a mi paciente si no lo voy a ayudar, pero lo que no registramos, lo que comemos parado es lo que quizás hace esa diferencia entre, no, yo me estoy cuidando, estoy siguiendo literal lo que me dijiste, pero en el medio, eso que suma por ahí son esas 500 calorías extras Totalmente. que hacen el aumento de grasa corporal. Ahí tenemos Totalmente. otro Y después el principio. sueño, el descanso, Sí. que es un factor que quizás no se le da la importancia No, es cierto. que realmente tiene, pues el momento para limpiar, para llevar la energía que necesita tu cuerpo para afrontar Claro, el día descanso siguiente. reparador, justamente Es una- para reparar, reparar. y ahí está el problema, la gente duerme mal, se engancha con las redes sociales, las luces Pocas horas. azules, pocas horas, se levanta temprano y bueno, y todo eso. Entonces, yo creo que esta columna lleva a tu reflexión de qué está sucediendo con esos... El diablo está en los detalles, dicen, ¿no, Milton? Entonces, ¿qué está sucediendo en esas pequeñas cositas que vos crees que están bien, pero no te llevan a tu objetivo? Clarísimo, doctor Gabriel Lapman. Ahora vamos a hablar de ¿y qué? esos qué? objetivos, ¿De qué vamos a hablar? ¿no? Marca, ¿cómo es? Del Del propósito. De propósito, La les cuento la importancia historia que de dos personas conocidas, Roberto y Rubén. Está bien, Ok. los dos se jubilan después de tienen 65 años, trabajaron 40 años, se jubilaron. Está bien. Sí. Roberto, el día lunes no fue a trabajar, el martes tampoco, el miércoles obviamente tampoco, y dice, "Che, esto es fantástico". Pasan los meses y llega un momento y dice, la verdad, no sé qué hacer de mi vida. Claro. En cambio, Rubén empezó a estudiar italiano porque quiere viajar a Italia, empieza a buscar a los nietos a la escuela, también empieza a tocar guitarra porque era algo que siempre le gustaba, organiza la reunión de grupo los días viernes, y esto, la verdad es genial, los dos se jubilaron, pero uno abandonó también sus proyectos. ¿Está bien? Y la gente tiene, ahí está, una confusión de que creen que jubilarse del trabajo es jubilarse la vida. Es un absurdo. No, es un absurdo. Es un absurdo. Si la vida continúa. El mundo La vida sigue continúa, girando. bueno, pero hagamos de cuenta, ahí está, que me subo a un taxi. ¿Está bien? Y me dice, Marcelo, ¿dónde vamos? Sí, vos andá. El auto anda bárbaro, tiene GPS, tiene todo, pero no tiene destino. ¿Está bien? Ahora, esto pasa también con las personas, que comemos, está bien, dormimos, hacemos un montón de actividades, pero a veces nos preguntamos, che, ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos? Fundamental, propósito no es tener una actitud positiva en la vida, y una cosa media así naif, no. Vamos a hablar del tema de qué es propósito, qué importante tiene que ver con esto, y les voy a hacer una actividad. Veámoslo en placa, Marca, qué es propósito y qué no es propósito. Lo vemos en placa, A ver, vemos la a placa, a ver si nos ayudan acá. No es propósito, no es solamente el pensamiento positivo, no es una misión extraordinaria, no es una garantía de salud. Propósito sí es tener dirección, una razón para cuidarnos y para proyectarnos, para construir el cómo, Claro. el cómo nos cuidamos. Marquen con el dedo índice dónde está el norte. ¿Dónde está Bueno, el norte? uno piensa para adelante, pero ¿Dónde? ¿Estás segura? ¿Sí? Y ustedes están dudando. yo Yo dudo, puse uno lo Mirá pone un enfrente. Bueno, Pero- imagínense si yo te digo, caminá ahora 10 pasos hacia el norte. Cuando vos no tenés claro cuál es el norte, caminás para cualquier lado y pensás que estás claro. haciendo algo positivo. Pero vamos a hacer algo muy concreto. ¿Cómo desarrollar un propósito? Les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿está bien? La primera, y quiero que me contesten rápido. Ahí. Algo que todavía... Quiero hacer. Sí. Mostrar ahí enfrente, ahí. Les pregunto a ustedes. Hacete esta pregunta. A ver, si les pregunto a ustedes, algo que todavía quieren hacer a futuro. Ser mamá. Ahí está. Ser bien. mamá. Mirá qué bien. Milton. Yo me quedé con las ganas de ser jugador de Atlanta. Eso te lo consigo. Pero eso no lo vas ¿Lo a poder conseguís? hacer. ¿Vos? Un show de magia. Bien. Un show de magia quiere Te hacer puedo Gaby, eso lo vamos a hacer. Bien, Lo vamos sigo. a hacer eso, ¿eh? Algo que todavía quiero aprender. Pádel. Para adelante, mira, a eso, focalizar para Algo que adelante. todavía quiero aprender. Pádel. ¿Pádel? ¿Jugar al pádel? Sí. ¿Vos, Milton? Yo soy idioma. ¿Idioma? ¿Qué idioma? Quiero aprender chino. No. Bueno, muy bien. Quiero está bien, aprender chino. no, está bien, está Es bien. visionario. ¿Vos? A mí me interesa francés. ¿Francés? Sí, francés. no sé Muy bien. nada de francés. Y algo súper importante.
Piensen a futuro. A ver, para Cuando uno adelante, piensa eso. el tema de No, no, seguir... no, no. Alguien para quien quiero estar. Exacto. Bueno, mis futuros niños, sí. Muy bien. Sí, la familia. ¿La Sí, familia? la familia. Bueno, fíjense que nadie pensó hacer la revolución. Estamos hablando de cosas concretas. Estamos hablando de cosas que hacen que de pronto uno quiera concretamente tener ganas de vivir, tener razones para vivir. Repito, lo que tiene que ver el tema del propósito es tener, ahí está, metas que para uno son importantes, que le dan sentido a la vida. Súper importante que uno pueda tener. Veamos, Marca, claro qué es lo esto. que fue marcando la ciencia en base a todo esto que nos estás contando vos. Bien. ¿Qué le dice ¿Qué la impacto ciencia? Lo tiene? vemos en placa. A ver la placa. Un metaanálisis publicado ahora con casi 500.000 de personas. Nos muestra que las personas que tienen más propósito tienen 30% menos de riesgo de mortalidad temprana. Mayor propósito, 20% menos de mortalidad y menos eventos cardiovasculares. Y otras cosas que van mostrando los trabajos científicos, mayor actividad de genes protectores, los genes de las sirtuinas, Gaby. ¿Qué son las sirtuinas? ¿Por qué tan importante y tan relacionado a esto? Bueno, yo estaba pensando también en esto que decía Marca de los innovadores también, que siempre habla de la jubilación. Y ahí juegan las sirtuinas que son dependientes de NAD, son genes dependientes de NAD. Y obviamente todo esto viene de Harvard, del Silicon Valley. Y bueno, hoy tenemos que buscar el propósito y también a esa edad suplementar. Y cuando hablamos de suplementos basados en la longevidad y que estimulan el CIRT, estamos hablando de la telomerina NAD. Telomerina NAD es justamente un precursor de NAD, el único avalado científicamente en Argentina, que lo que hace es ayudar a estimular 7 sirtuinas. 7 son sirtuinas, son los genes de la longevidad. Claro, en definitiva son genes que protegen a tu ADN. Entonces, claro, si lográs contenerlo, tener buena actividad de estos genes de sirtuina que dependen del NAD, que el NAD depende del aporte de telomerina, en exacto, definitiva, estás logrando ponerle un freno de mano al proceso de envejecimiento, al avance de las enfermedades propias que suelen aumentar cuando avanzan los años en nuestra vida. La enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica, la neurodegenerativa. Si logramos aumentar la expresión de sirtuinas, vamos a estar lograr poner un freno de mano al avance de estas enfermedades. Por eso el aporte de la telomerina como precursor de NAD, hoy en día sustentado y que está disponible en las farmacias de nuestro país. Lo puedes incorporar así, directamente como telomerina. Sí, es telomerina, viene de 30 cápsulas y de 60 cápsulas. Si recién empezás con telomerina, 2 por día para darle ese boost de NAD. Y si ya lo estás tomando, compras el de 30. Así se consigue en farmacias. Y lo que hace es, claro, triplicar esta concentración de NAD, que a los 65 años baja. Y estás en un tiempo acorde, porque es una investigación reciente. Y vamos a hablar muchísimo más de longevidad. Pero si ya te es un propósito de vida, te es un sentido de vida, dale ese norte con telomerina NAD+, que se concentra. Ahí es el agregado de la suplementación con telomerina. Pero, Marca, para darle un cierre a esto que estamos contando del propósito, sobre todo, danos herramientas para generar ese propósito. Bueno, en primer lugar, algo muy importante. El que tiene sentido de propósito, elige. Porque todo lo que no se alinea a lo que vos querés, decís que no. No, con esta persona es tóxica, no perder el tiempo en esto, por eso es como una apuesta al destino. Algo muy interesante que cuando uno tiene futuro te organiza el presente. ¿Se entiende? Es como que le da sentido también al esfuerzo que uno hace. ¿Qué tenés que preguntarte? Algunas cuestiones. A ver, pensá esto, ¿qué actividad valdría la pena hacer para levantarse a la mañana? ¿Está bien? O sea, ¿qué realmente haría que valga la pena el día? ¿Quién necesita que vos le des una mano? ¿Qué te gustaría hacer a futuro? Pensá en el placer, algo que hasta ahora nunca hiciste y que ahora realmente podés llegar a hacer. Estas pequeñas cosas son las que realmente hacen que uno pueda también tomar telomerina, pero también tener un propósito para qué tomarlo. Esto es muy importante. Y algo muy importante también, más importante de todo, es no te reúnas con aquellos que no van en la misma dirección. Claro. La conectividad social, la conexión social, el propósito. Y después viene el agregado de la suplementación, en este caso con telomerina. Pero sin esa base, así como hablamos en general de la suplementación que necesita de la actividad física, que necesita una alimentación completa y equilibrada, en esto la base y el sustento es tener propósito y tener conexión social. Se fue la hora, Marca. No hay tiempo para más. Propósito. No hay tiempo para más. Frase final, dale. No, ahora no. Bueno, ya está. Entonces sí, ahora quedan las líneas de comunicación abiertas las 24 horas, los 7 días. Ahí ustedes pueden dejarnos su pregunta, su propuesta de tema, número de WhatsApp, sitio web, redes sociales, @ADN Buena Salud en Instagram. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles a ustedes la compañía durante esta hora, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.